De hecho, en su momento, estando en Aranjuez estudiando, me ofrecieron venir a Madrid a estudiar y a poder compatibilizar y entrenar mejor con la federación. Y yo dije que no venía. Que hoy en día, o sea, yo realmente lo miro con retrospectiva, digo, es inviable. Hoy en día es imposible. Lo que entrenaba a lo mejor 3-4 días a la semana. Hasta los 17 años. 1 hora. 1 hora. Y la verdad es que, bueno, eso fue también un paso adelante, ¿no? Un salto. Entiendo que fue una gran diferencia de entrar en Madrid a irte a Barcelona. Yo creo que ahí eso fue también un punto de inflexión, porque, bueno, pues entrenar con esos jugadores que en ese momento estaban en lo más alto, pues de jugar con un Wilander, un McEnroe, que era puro talento, que era sensibilidad, a jugar pues, con Agassi, a jugar con Sampras, Federer, que Federer es un poco la conjunción de todo, ¿no? He visto que tienes un récord en la ATP, que es la victoria más rápida del circuito, a un chino en Shanghái en 25 minutos. Estoy orgullosísimo de este récord. Joder, lo que era muy malo. Bueno no debía ser. ¿Qué pasó en Turquía? Pues en Turquía básicamente pasó que me metieron en el calabozo. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Llamada Pista. Nos encontramos en Madrid, en Ciudad de la Raqueta, y hoy tenemos el placer de charlar con Pato Clavet, un extenista al que tengo muchas ganas de conocer más a fondo, ya que tampoco he tenido la oportunidad de convivir tanto con él. ¿Qué tal, Pato? Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí encantado de estar contigo y nada, de tener esta charla, ¿no? Muy bien. Primero de todo, Pato, ¿de dónde viene el apodo de Pato? Porque tú te llamas Francisco. Yo me llamo Francisco Javier, y el apodo me viene de pequeño. Somos 4 hermanos, entonces cuando éramos pequeños, pues lo típico, ¿no? Mi hermano, que es el mayor, pero empezó a llamarme Pato, no sé por qué razón, y bueno, pues con ese nombre me quedé. Ya te quedaste, ¿no? El nombre artístico de Pato. 8 títulos ATP y 18 del mundo. Vaya... Y he visto también 10 años top 50. Vaya carrera, ¿eh? Luego hablaremos un poco más de ella. Sí, se dice pronto, ¿eh? Sí, bueno, la verdad es que está bien, ¿no? Estoy la verdad, que orgulloso, ¿no? de la carrera que tuve, sobre todo pues porque fue mantenida en el tiempo, con consistencia y bueno, pues estar pues tantos años, ¿no? Metido entre los 50 no es fácil. Y luego, bueno, pues esos títulos que siempre te dan una alegría, ¿no? Aparte de que, bueno, también tuve la suerte de estar en aquella primera Copa Davis que se ganó en el 2000. No sabía. Sí. Bueno, no estuve en el equipo de la final, pero sí en la primera eliminatoria contra Italia. Y luego el año anterior, cuando jugamos contra Nueva Zelanda para evitar el descenso. Y sé que ahora al hilo de lo que me dices, ahora antes se consideraba que los que juegan alguna eliminatoria eran también campeones de Copa Davis. ¿En aquella época también? Sí. O sea, tú eres campeón de Copa Davis. Tengo qué bien. la Copa de la Davis pequeñita que se le daba a todos los jugadores, la tengo en casa y nada, muy contento, ¿no? Ya te digo, de haberla ganado, de haber estado en aquel equipo. Pato, no sé si te acordarás, pero yo tengo una anécdota contigo. 2013 en Queens. Tú viajabas con Giraldo, Santiago Giraldo, creo. Vale. Y yo viajaba con Jesse Levine, un canadiense. Sí. Y yo en aquel entonces tenía 24 años. Pero yo recuerdo, o sea, como te he visto ahora y te veo tan en forma, recuerdo que fuimos a jugar un par o 3 de días a tenis en unas indoor que había allí. Sí. Y yo dije, macho, este tío, ¿cómo puede ser que esté tan en forma con la edad que tenías en aquel entonces? Y veo que sigues estando igual de en forma. O sea, ¿te cuidas mucho? Sí, me gusta. Hago deporte, me gusta estar en forma. Yo también genéticamente soy delgado, pero en aquel entonces, además, bueno, en 2013, hace más de 10 años, pues sí que estaba en forma. En los torneos, pues si podía, pues me gustaba jugar, ¿no? Como en aquella ocasión contigo. ¿Te acordabas? ¿Te acordabas de aquella anécdota? Sí, me acordaba que jugábamos en las indoors esas. Y siempre me ha gustado y de hecho hoy en día pues sigo dando clases y sigo manteniendo, ¿no? ese ritmo, bueno, no ese ritmo, pero sí jugando cuando puedo, entrenando. Voy jugando también por equipos aquí en Madrid, en el Club de Chamartín, en Alemania juego equipos también de veteranos. En fin, pues todo eso me ayuda a mantenerme en forma y la verdad es que, bueno, pues yo creo que ya es
es como una rutina, ¿no? Sí, como está algo que necesito. en tu vida. Exactamente. ¿Por qué empiezas a jugar tú a tenis, Pato? Pues empiezo por mi hermano. Mi hermano, bueno, Pepo, ¿Sí? Claver, que también es conocido en el mundo del tenis. Él primero fue jugador y luego entrenador. Fue mi primer entrenador, por cierto. Bueno, yo fui su primer jugador cuando él se retiró. Y él es 3 años mayor y él, bueno, pues tenía una gran afición. De hecho, a mí el tenis no me gustaba, o sea, cuando era pequeño, pero él sí que era muy obseso, ¿no?, del tenis y gran aficionado. Y entonces él empezó a jugar. Nosotros somos de Aranjuez, que ¿Sí? es un pueblo que está a 60 kilómetros de Madrid, y venía todos los fines de semana, nos traía a mi padre, primero a él, a jugar la Liga Juvenil. Y entonces, bueno, pues él me fue un poco inculcando, ¿no?, bueno, pues Amor afición por el al tenis. tenis, amor al tenis, que al principio me costaba, pero luego ya, pues, bueno, fue calando y ¿Por qué te costaba? ¿Te gustaba otro deporte? me gustaba más el fútbol. ¿Y a qué edad empezaste a jugar tú, Pato, a tenis? A jugar en sí a los 7 años empecé a jugar, a dar clases, pero vamos, o sea, sin ningún tipo Sin de... una expectativa de nada. Exactamente, de expectativa. Yo jugaba porque, bueno, pues iban mis amigos a jugar al tenis, lo teníamos cerca en casa y jugábamos. Pero a mí realmente me gustaba mucho más el fútbol. O sea, a mí el tenis no me gustaba. De hecho, ya cuando mi hermano empezó a jugar, que jugaba la Liga Juvenil en Madrid, pues me dijeron, oye, ¿por qué no haces la prueba también y a ver si te cogen para el equipo y juegas, no sé qué? Hice la prueba y me cogieron para el equipo. Y siempre digo que me hicieron una faena porque no quería venir a jugar. ¿Querías jugar a fútbol? Claro, los fines de semana tenía que venir a Madrid a jugar y para mí era un horror, ¿sabes? Y entonces empiezas de esta manera que dices en el tenis Sí. que no te gustaba tanto. ¿Cómo poco a poco te vas metiendo de lleno en el tenis? Bueno, pues así, poco a poco, ¿no? Primero jugando la Liga Juvenil aquí, luego mi hermano empieza a jugar torneos, empieza a jugar circuitos, en aquella época los circuitos ATP, que se jugaba al Orisol y todos esos. Sí, los satélites que hay por Los España. satélites, exactamente. Y entonces, bueno, pues yo le veía, me iba explicando, de algunos torneos me traía cosas y camisas y zapatillas y bueno, pues poco a poco, ya te digo, me iba inculcando, ¿no? Y me iba enseñando un poquito lo que era el mundo del tenis. Pero yo realmente no... Sí, vale, estaba bien, pero no era una cosa que me atrayera demasiado. De hecho, en su momento, estando en Aranjuez estudiando, me ofrecieron venir a Madrid a estudiar y a poder compatibilizar y entrenar mejor con la federación. Y yo dije que no venía. Te quedas en casa. Me quedé en casa y de hecho hasta los 17 años que terminé COU y selectividad no saliste de Aranjuez. No salí de Aranjuez. ¿Y allí con quién entrenabas? Con quien podía. Con... No, pero yo entrenaba, te digo, que hoy en día, o sea, yo realmente lo miro con retrospectiva y digo, es inviable. Hoy en día es imposible. Entrenaba a lo mejor 3-4 días a la semana. ¿Hasta los 17 años? 1 hora. ¿1 hora? Sí, sí. Y había temporadas cuando tenía exámenes que no entrenaba. ¿Pero hacías otro deporte o ese era tú el deporte que hacías? Ese era el deporte y luego, bueno, jugaba al fútbol en el colegio y todo eso. Y ese era el deporte y los fines de semana jugar la Liga Juvenil. Pero o sea, hasta los 17 años no jugué ni un torneo juvenil. Increíble. Ni o sea, uno. que no tuviste una etapa de junior. Cero. Como gente que va jugando por Europa, por el mundo, nada. La etapa junior, o sea, me la salté. ¿Campeonatos de España? ¿Hacía buenos resultados? El campeonato, el infantil. Sí, Manuel Alonso. El Manuel Alonso y ya. Pero, y entonces eras autodidacta, porque si ibas quedando con gente. Sí, bueno, y luego sí, o sea, yo jugaba con un entrenador, bueno, uno que entrenaba en Aranjuez, que era entrenador allí, y entrenaba con él. Cuando mi hermano podía, también entrenaba con él. Luego mi hermano se fue a empezar a jugar torneos cuando terminé la selectividad y yo estaba ahí solo y bueno, pues iba entrenando así. Y luego en Madrid cuando venía a jugar la Liga Juvenil. Es verdad que no había tanta gente en esa época y de los de mi edad era de los mejores, pero tampoco era nada... ¿Y en qué momento das el cambio? ¿Terminas selectividad? Termino selectividad
y entonces ahí yo ya la opción era, lo que quería era tener una beca para irme a Estados Unidos a estudiar. Esa era la idea, que de hecho, bueno, tuve alguna oferta. Y mi hermano ya llevaba pues unos años viajando, tenía un patrocinador, Pedro Muñoz, que le conocerás, que fue expresidente el expresidente de la española y de la madrileña y el creador del Torneo del Espinar. Él era su mecenas, su sponsor. Y entonces pues me ofreció a mí la posibilidad de decir, oye, si quieres también, pues te patrocino, pago los gastos de viajes, de entrenador. Y bueno, pues pruebas un año, un par de años. Pero vería algo en vosotros, ¿no? Tanto en tu hermano como en ti. Sí, O sea, sabía de tenis. Sí, sabía. Era un aficionado. Yo no lo llegué a conocer personalmente. Pues sabía mucho, le encantaba el tenis, jugaba, o sea, realmente era un obseso del tenis. Y bueno, pues digo, pues mira. ¿Y ahí con qué entrenador ibas? Cuando ya te subvenciona Pedro. Ahí empezamos a viajar con Mario Naturali. No lo conozco. Es un entrenador, bueno, ahora ya se ha jubilado, ¿no? Que estuvo muchos años en Madrid, chileno, y empezamos a viajar con él, tanto mi hermano como yo. O sea, ¿viajabais juntos? Viajábamos juntos. Para ti, muy bien poder viajar con tu hermano, tener de acompañante a tu hermano por el mundo. Era maravilloso. De compañero, perdón. Sí. O sea, para mí era maravilloso decir, oye, estoy viajando, estoy conociendo personas, estoy jugando al tenis. Ya en esa época ya tenía un poquito más el gusanillo del tenis y lo estoy haciendo gracias a una persona, ¿sabes? Pues que se ha fijado en mí, que cree en mí y que, bueno. ¿Lo hacía? ¿Él lo hizo desinteresadamente o había algo a cambio de desinteresadamente. Increíble. Sí, o sea, no tenéis que devolverle nada. Impresionante. Sí. La verdad que por amor al arte. Y la verdad que siempre estaré agradecido. Muy bien, increíble. ¿Cómo fue tu ascenso en el tenis, Pato? Entiendo que es satélite, Challengers, ATP. Sí. Bueno, ¿Fue rápido? Sí, fue rápido. Pues como te digo, yo prácticamente no había jugado nada. Es cierto que hasta los 17, en verano, me iba a jugar el Orisol y lo que podía. El norte, en la época esa, pues iba jugando las previas y todo eso, pero no tenía ranking realmente. A partir de esa época, cuando empiezo a jugar el profesional, pues empiezo a jugar pues, lo típico del trabajo, algún satélite, algún torneo Challenger, y es cierto que un torneo Challenger llegué a la final en Suiza, ahí ya pues, cogí puntos. Y bueno, fue rápido porque te digo que mi idea era darme 2 años de plazo y si en esos 2 años de plazo no iban bien las cosas, volver a estudiar a la universidad y bueno, pues seguir por otros derroteros, ¿no? Y en esos 2 años, pues ya te digo, pues empecé a jugar bien en Challengers y después del primer año, Pedro Muñoz consigue que yo me vaya a entrenar con Pato Álvarez. No lo sabía. ¿A Barcelona? Sí, a Barcelona. Pensaba que nunca te habías movido de Madrid. Sí, con el grupo de Pato Álvarez, que estaba en ese momento, era el grupo más potente. ¿Quién había en ese momento? Estaba Emilio, estaba Javier, estaba Tomás. Sí. No, Tomás no. Tomás Carbonell. Sí, Tomás Carbonell. Estaba Sergio Casal. Y ahí salió Tomás y ahí entré yo, porque salió Tomás. Vale. Y entonces me empecé a entrenar con ellos. Y la verdad es que, bueno, eso fue también un paso adelante, ¿no? Un salto. Entiendo que fue una gran diferencia de entrar en Madrid a irte totalmente. a Barcelona. Yo creo que ahí eso fue también un punto de inflexión, porque, bueno, pues entrenar con esos jugadores que en ese momento estaban en lo más alto era, ya te digo, pues no sé si los 3 mejores, ¿no? Hasta que llegó luego Sergio Bruguera, me dio mucho salto, ¿no? de nivel, de calidad en los entrenamientos. Y ahí, la verdad es que en ese momento empecé a entrenar con él y, o sea, a los 4 o 5 meses ya tenía un ranking más o menos 160, una cosa así. Fui al torneo de Hilversum, bueno, fuimos todos. ¿Dónde estaba ese torneo? En Holanda. ¿Sí? ¿De superficie, hierba? No, en tierra. Vale. En tierra. Entonces, uno de los que eran torneos de verano, ahora ya no está. ATP, ¿verdad? ATP. Y estaba Emilio, estaba Sergio, bueno, estaban todos los españoles, estaba Aguilera, todos. Y yo iba a jugar la previa. Entonces jugué la previa
perdí en la última de la previa con Carlos Costa. Muy bien. Y entré de Lucky Loser por Leconte. Por Henri Leconte. Sí. Zurdo francés. Exactamente. Y entré de Lucky Loser y gané el torneo. Hostia. Esa, que fue increíble. No sabía esa historia. Sí. Pues, ¿Y qué ranking te pusiste allá? ¿Top 100? Ahí me metí top 100, el 90. ¿Y ibas con Pato también? Iba ¿Con Pato Pato Álvarez al torneo de entrenador? Exactamente. Y entonces, bueno, pues me metí el 90 y ya a partir de ahí... Ya pues, no lo abandonaste nunca. Ahí me instalé, ¿no? Entre los 100 del mundo y bueno, pues ya fui subiendo. Eso fue en el 90. Ese fue mi primer torneo. Antes, es verdad, que venía de Roland Garros, que había jugado la quali también, era mi primer Grand Slam, que la había pasado. ¿Sí? Siempre cuento esta historia porque, bueno, también fue otro punto de inflexión, porque pasé la previa y me tocó en primera ronda con Yannick Noah. Sí. Que era el campeón del torneo. Campeón del torneo, ídolo francés, local. Y claro, yo cuando me tocó pues estaba encantado. Digo, voy a jugar en la central. Sin presión. Sin presión, con el ídolo. Pero claro, sin presión, eso es lo que creía yo. Claro. Hasta que te metes ahí. No, porque primero, era mi primer Grand Slam. Yo lo máximo que había jugado en una central era ante 500 personas. Y claro, las dimensiones eran central, 17.000 personas, prime time, o sea, y contra el ídolo local. Entonces, bueno, para hacerlo corto, ya cuando llega el día del partido, estaba que me subía por las paredes. O sea, de nervioso. De nervioso. Además, el partido estaba programado como cuarto partido. Sí, la hora donde va todo el mundo a verlo. Claro, cuando ya la gente sale del trabajo, no sé qué. Y antes de saltar a la pista, que era un partido de mujeres, que parecía que iba rápido, luego se alarga, no sé qué. Total, que ya terminan, saltamos a la pista y cuando saltamos a la pista yo iba temblando. O sea, no podía andar. Y la gente, claro, entraba como si fuera el Coliseo romano y te echan a los leones. A los leones, a las fieras. Y entonces en el paseillo yo iba pensando, voy a alegar lesión y me voy a ir, porque no puedo jugar. O sea, no puedo andar, me voy a caer. Me encanta esta historia. No le voy a pegar a la bola. O sea, cuando me tire la bola no le voy a pegar. Entonces yo alego lesión, me he hecho daño y me voy. Y entonces, claro, empezamos a pelotear y yo te juro... ¿No tenías solamente eso? Temblando. Y cada vez que le pegaba Noah, era como si fuera un pase de torero. Y le pegaba yo así. Y era... Total. Empieza ganando 1-0, fácil. Saco yo y gano el juego. Digo, he cumplido. Te quitaste un poco la presión ahí. Total, digo, ya he cumplido, ya he hecho un juego, ya no sé qué. Bueno, total, que ya empecé un poco a meterme en el partido, a quitarme esa presión. Y bueno, al final el partido fue 5 sets. ¿Sí? Perdí 7-5 en el quinto, pero un partido increíble, de esos siempre digo que fue mi mejor derrota. Claro, porque fue otro punto de inflexión que a mí me hizo ver... Que tenías nivel. Que tenía nivel y que podía aguantar la presión y que podía jugar con los mejores y en los escenarios más grandes, ¿no? Claro, porque de entrar pensando que no quieres ni encarar la situación a casi ganarle el partido, entiendo que eso a uno le da una fe que entiendo que te valió mucho ya de ahí entonces. Te cuento esto porque el torneo de Hilversum fue 2 meses después. Claro. ¿Sabes? Entonces fue una cosa que me ayudó para luego encarar, ¿sabes?, esos momentos. Pato, le has ganado a muchos números 1 de diferentes épocas. Vilander, McEnroe, Courier, Agassi, Ríos, Kuerten, Moya, Federer. ¿Cómo? Porque claro, son de diferentes épocas todos. Y tú has jugado con todos ellos y las has ganado. ¿Qué diferencias veías entre el tenis de unos y otros? Porque tú lo has vivido en primera persona. Sí. Bueno, la verdad es que como tuve también una carrera bastante larga, pues tuve la ocasión, ¿no?, de jugar con jugadores de diferentes generaciones, como tú dices, pues con McEnroe. Claro, porque entiendo que la velocidad de Vilander, que era un fenómeno, pero de otra época, a la velocidad de Agassi. Claro. O sea, es que es. Pues básicamente. Dos tenis diferentes. Totalmente, ¿no? Yo creo que, como hoy en día, ¿no?, el tenis evoluciona y en ese momento evolucionó mucho
por el lado físico, ¿no? Por el lado de la fuerza. Materiales también entiendo, raquetas. Claro, pero también preparación, los jugadores son más altos, más fuertes, o sea, se conoce más tema de descanso, tema de alimentación, tema de materiales, todo eso influye, ¿no? Entonces, pues de jugar con un Wilander, un McEnroe, que era puro talento, que era sensibilidad, a jugar pues, con Agassi, ¿no? Que es una aceleración increíble, a jugar con Sampras, Federer, que Federer es un poco la conjunción de todo, ¿no? Del talento, de todo, sí. Del feeling, de la fuerza, o sea, para mí es el jugador completo, para mí personalmente, el jugador que más me gusta porque veo que es un compendio de todo, sí. de todo lo bueno. Y con estilo. Y con estilo, y bonito, haciéndolo bonito. Pero sí, yo creo que la evolución ha sido un poco más para el tema de la velocidad, ¿sabes? De la fuerza. Porque tú, ¿con qué raqueta empezaste? O sea, cuando tú ya entras en el circuito, ¿con qué raqueta jugabas? ¿Qué tipo de raqueta era? Pues sí, ya era de este tipo de raquetas, de fibra de carbono. De hecho, jugaba con una Fisher. ¿Sí? Pero era más delgadita. Muy pesada, entiendo, ¿no? Era así, pesada, pero mucho más delgadita. La cabeza de la raqueta también más pequeñita. O sea, eran un poquito las primeras raquetas, las primeras evoluciones de estas raquetas. Y luego ya con la mítica Prestige, ¿sabes? Y de esa ya no cambiaste. Bueno, jugué muchos años. Luego, después de esa, seguí con G, con la azul, la Pro Tour. ¿Sí? Que era un poquito más grande, que era espectacular. Pero jugaba además en esa época con la cuerda de tripa. ¿Todo tripa? Todo tripa. Jugaba todo tripa. Salía mucho, ¿no? Salía mucho, pero claro, eran raquetas que no salían muy poco. Ya, que necesitabas la claro, tripa. Claro, intentaba eso. Y aparte no estaban todavía los cordajes, los Luxilon, todos estos. Tú no llegaste a... Bueno, sí que lo vi al final, ¿no? Al final. Entonces, bueno, jugué con la Pro Tour, luego una distinta cuando terminó la Pro Tour, se llama T-Fire, sí, también, que tenía... en el corazón. Y ya al final de mi carrera, con 32 años, el hombro se me caía, entre otras cosas, y ya cambié a la Babolat. Vale. A la Pure Drive. Y de cordaje pasaste de todo tripa a... Al Luxilon. ¿Al gris? No, al marrón, original. El original. Sí, sí. Que fue un cambio para mí increíble. Sí, sí. Pato, todos tus compañeros con los que he hablado decían que eras muy, muy profesional. ¿Cómo era un día a día en tu vida cuando eras profesional? En cuanto a entrenamiento, alimentación, preparación física, descanso. Porque si estuviste, como hemos dicho antes, tanto tiempo en el top 50, 10 años top 50, para estar 10 años top 50 tienes que cuidarte mucho. Sí, pues sí, era muy profesional. La verdad es que era como muy cuadriculado, ¿no? Tenía todo como muy medido, me gustaba hacer todo de una manera, bueno, pues que iba bien, ¿no? Para lo que yo consideraba que tenía que hacer. Entonces, pues controlaba el tema mucho de los horarios, el tema de las comidas, los descansos, la preparación. Era de los jugadores que pensaba que lo que hacía en el entrenamiento luego se reflejaba en la pista. Entonces, mentalmente para mí, si entrenaba bien, luego ya cuando iba al torneo iba con esa confianza de que seguramente en el torneo me iba a salir bien, ¿sabes? Entonces para mí todo era muy importante, ¿no? Intentar en cada entreno dar lo máximo, intentar tener esas sensaciones buenas y bueno, pues yo te digo que en ese sentido lo llevaba todo como muy a rajatabla, intentaba no despistarme para nada. Y como además me iba bien, pues bueno, eso todavía consolidó más, ¿no? mi forma, ¿no? De hacer y de ver las cosas. ¿Cuánto entrenabas al día tú en aquella época, Pato? Pues en la época de pretemporada podíamos entrenar 4 horas de tenis y a lo mejor hora y media de preparación física. Tenis partido entre mañana y tarde, entiendo, ¿no? No seguido. Pues mira, cuando lo hacía con Pato Álvarez y luego haciéndolo con mi hermano, lo hacía todo seguido. Que creo que era un error. O sea, hoy viéndolo con, ¿sabes? Con perspectiva, creo que era un error. 4 horas es muy difícil hacerlo a una intensidad elevada alta, sí. Y aprovechando, ¿sabes? Todo el entrenamiento. Antes también es cierto que se tenía un poquito la conciencia o el pensamiento de que cuanto más entrenabas, era mejor. Oye, no, es que entrenar 8 horas, ¿sabes? Sí, entonces se daba más importancia a la cantidad que a la calidad. Hoy en día
pues ha demostrado que eso no es así, que es mucho más importante, ¿sabes? Entrenar con calidad y haciendo las cosas bien y bueno, digamos, de una manera lógica, porque antes a lo mejor entrenabas mucha cantidad, entrenabas tenis, que a lo mejor hacías mucho desgaste físico, no sé qué, y luego te ibas a correr en la preparación física, que no, o sea, Hoy en día no corre nadie. No tienes, claro, no tenía sentido, ¿sabes? Entonces creo que en ese sentido se ha evolucionado mucho, se ha mejorado mucho y se entrena con mucho más tino y criterio, exactamente. Que antes lo hemos pasado por alto. Te metes estando en Barcelona en el grupo de Pato Álvarez. Sí. ¿Cuánto tiempo duras allí en Barcelona? Pues 2 años. 2 años. O sea, ¿Te consolidas en el circuito? Sí, sí, sí. Y a partir de ahí terminamos la relación con Pato y los jugadores y ahí es cuando empiezo a entrenar con mi hermano. ¿Vuelves a Madrid? Vuelvo a Madrid. Mi hermano en ese momento, él seguía jugando, pero se retira porque él tuvo una lesión en el tobillo, no se recuperó bien, él se retira y entonces ahí es cuando empezamos a entrenar juntos. ¿Y ya sigues con tu hermano? Y ya sigo con mi hermano prácticamente toda mi carrera, como unos 10 años, yo creo, ¿no? Así, hasta el final, que al final de mi carrera, con 32 años, los 2 últimos años, empiezo a entrenar con Enrique Pérez, el Bebe Pérez. ¿Sí? Y ¿Uruguayo? El uruguayo, exactamente, que también entrenó a Nicolás Lapenti, a Meligeni y nada, pues terminé con él los 3 últimos años de mi carrera. ¿Qué tal la relación? Porque ya sabes que las relaciones jugador-entrenador a veces son difíciles. ¿Qué tal siendo tu hermano tu entrenador? ¿Qué tal lo llevabais? Pues lo llevábamos en general bien. En general bien y porque él es muy paciente, o sea, yo le doy el crédito y el mérito a él, porque luego yo he sido entrenador también y te has dado cuenta, y he dado cuenta de lo difíciles que somos los jugadores. Sí. Y bueno, no es fácil, ¿no?, llevar a un jugador, menos siendo familia, y él la verdad es que tiene muy buena mano. Siempre la ha tenido, no solo conmigo, con todos los jugadores con los que ha estado. Yo creo que es una persona que es muy agradable de estar, que tiene mucha empatía, que sabe darte, ¿sabes?, los espacios, que sabe hablarte, que te lo hace muy agradable y muy ameno, aparte de que sabe mucho de tenis también, ¿no? Pero creo que tuvimos muy buena relación y la verdad es que aprendí mucho con él y ya te digo, creo que ahí el mérito fue más suyo que mío, ¿no?, en esa relación. Pato, ¿puede ser que fueras pionero en el saltito de revés? Pues estaba indagando un poco. Eso me dicen. Eso dice la gente. Sí. Que hoy en día lo hace mucha gente. Sí. Yo, vamos, no sé si alguien antes lo hizo. Sé que después Marcelo Ríos empezó y decían que lo había hecho él, pero bueno, antes de Ríos sí es verdad que lo hice yo. Y tengo una anécdota porque en no sé qué torneo, en una exhibición, pues estaba Guillermo Vilas y entonces estuvimos hablando, se me acercó y él fue el que me dijo, bueno, tú eres el primero que has hecho el tema del saltito este de... O sea, ¿te lo dijo Vilas? Me lo dijo Vilas. Entonces digo, hombre, si me lo dices tú, ya me lo creo más. Me lo creo más. ¿Es algo que te salió natural? Sí, ¿no? No creo me salió que natural, sí, pues esas bolas un poco de emergencia, ¿sabes? Que no te da tiempo a salirte o que botan mucho y que no sabes si irte para atrás o entrar antes y te pillan medio y dices, pues bueno, pues voy a saltar, ¿sabes? Y la voy a pegar saltando. Y entonces, pues salté, hice un escorzo ahí y bueno, pues lo hice bien y sobre todo en pista rápida, ¿sabes? Creo que es un recurso bueno porque al final no te tienes que ir tanto para atrás y un golpe que en teoría puede ser defensivo, pues lo haces ofensivo, ¿sabes? O por lo menos no cedes tanto terreno. Una época en la que, claro, tú regresas a 2 manos, una época en que generalmente la gente le pegaba una. Sí. ¿Te salió natural desde siempre pegarle a 2 manos? Sí. ¿Nadie te dijo, hazlo así? No, yo ya empecé a 2 manos. De hecho, mi primera raqueta fue una Donna Borg, que tenía ya el puño para las 2 manos y sí, me salió ya de esa manera. ¿Te gustaba jugar en Niebla? Porque vi que eras de los pocos españoles que en los años 90, al principio, que ganaba partidos en Wimbledon.
Al O sea, principio, pero algo raro. al principio nada. Al principio no me gustaba nada. De hecho, la primera vez que jugué en hierba fue un trauma para mí. Porque, bueno, primero jugué en hierba en la Copa Davis. No, no jugué. Fui con el equipo de Copa Davis que jugamos contra Estados Unidos en Newport. Esa ¿Sí? fue la primera convocatoria, ¿no? que estuve en el equipo de Copa Davis. Estaba Emilio Sánchez, estaba Sergio Casal, estaba Tomás Carbonell y yo fui un poco como premio porque había llegado a octavos de final en Roland Garros y me llevaron un poco de sparring partner, ¿no? Y entonces me acuerdo que fuimos ahí, pues no sé, 2 semanas antes a entrenar. Yo entrenaba, no ganaba a nadie, o sea, a nadie. Y bueno, pues estuve entrenando y de ahí fuimos directamente a Wimbledon, que era después. Y en Wimbledon, una semana antes también, y estábamos ahí en una casa que habíamos alquilado. Dices, no le puedo ganar a nadie, ¿no? Y seguía entrenando y sin ganar a nadie. Hasta que, bueno, pues me tocó en primera ronda Gustafsson, ¿Sí? Magnus Gustafsson, y perdí con él en 3 sets, pero además con la mala suerte de que llovió y el partido empezó un lunes y terminó un viernes. Madre mía. Que fue una tortura y entonces ya después de esa experiencia dije, no vuelvo más a Wimbledon. Era una época en la que no te penalizaban por no ir a los Grand Slam. Sí, Hoy muchos en día, españoles no iban, claro, o a los sudamericanos. Exactamente, había muchos que ni la tocaban, ¿no? Y entonces estuve un par de años Que no ibas. sin ir. Hasta que, bueno, ya pues se me pasó un poco el cabreo, digo, bueno, pues voy a intentarlo otra vez. Y la segunda vez que fui, me tocó con otro terrícola, yo en esa época era más terrícola, que era Nicolás Lapenti, y le gané. Y entonces, pues digo, joder, pues mira, no está mal, ¿no? Ya gano un partido, no se me da tan mal. Y a partir de ahí ya empecé a jugar, a volver, y es cierto que, bueno, no se me dio nada mal. Le hice un par de veces, pues, cuarta ronda. Muy bien. En una de ellas que gané a Marcelo Ríos, que en ese momento era el número 1 del mundo. Y Le ganaste a Marcelo Ríos siendo 1 del mundo en Wimbledon. Sí. Victorión. Sí, muy buena victoria. Además me acuerdo de ese Wimbledon que en primera fue a Guillermo Cañas. Sí. Luego no, en primera fue a Marcelo Ríos, creo. Luego en 5 sets, luego a Guillermo Cañas, que fue también 5 sets, 7-8, 6 el quinto, también con suspensión por el medio. Luego a este, ¿cómo se llama? Un sueco, el que ganó. Thomas Johansson. Johansson. Ganó Australia. Que ganó Australia. Y luego ya no pude más y perdí con Sanguinetti, que era una buena ronda. Joder, pero venía de después de a los que les había ganado. Sí, pero venía de 5 sets, muy primera, cansado, ¿no? segunda. Luego, como había llovido con Johansson, tuve que jugar al día siguiente y luego al día siguiente con él. Y no pude más. Pero bueno. Marcelo Ríos, personaje, es ídolo de muchos amigos míos que les gusta el tenis. Personaje, pero vamos, o sea, un talento, increíble, ¿no? del tenis. Para mí, de los mayores talentos que ha dado el tenis, y una pena porque creo que podía haber logrado más cosas. Pato, una vez dejas de jugar a tenis, ¿te cuesta dejar de jugar a tenis? De dejar esa vida, el como dejar de viajar y empezar una vida más normal sin esa adrenalina de la competición, ¿te cuesta o rápido? No, porque ya era una cosa que la tenía un poco meditada. Es verdad que además yo me retiré mucho más tarde de lo normal, en aquella época. La mayoría de la gente, la mayoría de los de mi generación, incluso antes, ya se habían retirado. Berasategui con 27 años. Berasategui se ha retirado, Correia se había retirado. ¿Quién más? Bueno, pues Javier Sánchez, Tomás Carbonell, todos se habían retirado. Emilio. Se retiraron con 30 años, ¿no? Sí, sí. Y yo tenía 35 cuando me retiré. O sea, fuiste pionero un poco de lo que está siendo ahora. O sea, era como un diplodocus. O sea, yo a veces iba ahí y me sentía un poco ya como fuera de juego, ¿no? Ya. ¿Con quién hablo? O sea, sí, ya estaban... Yo, pues, bueno, pues estaba ya con la generación de los Moyá, ¿sabes? De Albert Costa, Costa, de esta gente, ¿sabes? Que me llevó muy bien, pero eran, ¿sabes? Pues mucho más jóvenes que yo. Y aparte ya sí que es verdad que estaba un poco saturado del tema de viajar. A mí lo que más ya me molestaba al final de mi carrera era el tema de los viajes, las esperas. ¿Tuviste hijos antes de dejar de jugar? No, ¿Los tuviste después? Sí, después. Y luego es verdad que la transición fue un poco progresiva, porque no fue decir, oye, lo dejo y no hago más. Seguí jugando equipos, seguí jugando en Alemania,
seguí jugando algunos torneitos, bueno, pues a nivel nacional. O sea, que no es decir, Fue paulatino. fue muy paulatino, ¿sabes? Entonces, fue una cosa que no me supuso un trauma. Estudié un máster también. Ocupaste el tiempo con cosas. Exactamente, sí. Luego ya me casé, hijos, o sea que al final no había hueco tampoco, ¿no? He visto que tienes un récord en la ATP, que es la victoria más rápida del circuito. A un chino en Shanghái en 25 minutos. Sí. ¿Cómo puede ser? En 25 minutos no te da tiempo a nada. Estoy orgullosísimo de ese récord. Joder, pero que era muy malo. Bueno, no debía ser. Era un wildcard. Era el torneo de Shanghái, que empezó como 250. Y bueno, pues, que ¿sabes quién era? No, o sea, de nombre de chino. Pero luego me enteré de quién era. ¿Quién o sea, era? Después de muchos años me enteré de quién era el chino este. Pues leyéndolo. Él luego se casó con Li Na, La con la casi jugadora jugadora china, que fue número 1 del mundo, Sí. ganadora de 2 Grand Slam. Pues el marido de Li Na, no fue bueno por un lado, pero, claro, luego pero la mujer fue buena. Luego triunfó. Sí, sí. Y no debía ser muy bueno, pero sí es cierto que fue muy rápido y de hecho, para mí, ya te digo que estoy muy orgulloso porque mis partidos eran todo lo contrario. Sí, sí. O sea, se solía destacar Trabajados. porque eran trabajados, había, ¿sabes?, muchos peloteos, muchos intercambios y eran largos. ¿Qué tal? Después has hecho de entrenador, has estado con Giraldo, con Falla, colombianos, Bellucci, Feliciano. ¿Qué tal de entrenador, Pato? Pues bien, bien. O sea, es una experiencia que ha sido bonita, ¿sabes? Empecé con Feli, precisamente, y bueno, es un reto, ¿no? Es diferente. Muy diferente, ¿verdad? Ves los toros de otra barrera, te das cuenta de muchas cosas, como te decía antes, ¿no? Respecto a mi hermano. Y la verdad es que, bueno, pues me ha gustado, ¿no? Como experiencia, me ha ayudado a ver las cosas desde otra perspectiva, de otra manera, sabiendo, bueno, que el protagonista es el jugador, es bueno, el que está ahí, el centro de atención y al que tú tienes que aportar. Dedicarte a él. Y dedicarte y estar por y para él, ¿sabes? O sea, cambian mucho los papeles. Pero bueno, es un cambio de chip y la verdad es que creo que ha sido un aprendizaje muy, muy bueno, muy bonito. Y te hace, bueno, pues ya te digo, plantearte las cosas desde otra perspectiva. Abrir la mente. Como jugador eres mucho más egoísta, como entrenador tienes que ser todo lo contrario. Todo lo contrario, sí. ¿Sabes? Es mucho más generoso, ¿no? Digamos, la manera en la que tienes que afrontar las cosas y te tienes que quitar un poquito, ¿no? esa capa, ¿no? de egoísmo y en lugar de mirar para ti, siempre mirar de cara al jugador y a sus necesidades. Muy bien. ¿Qué diferencias has visto del circuito cuando has sido entrenador de que cuando tú jugabas? Bueno, pues yo creo que igual que te digo que los jugadores, ¿no? Que antes era era un poco un tenis mucho más arte, talento y todo eso, a nivel de jugador y de entrenador, lo que yo he visto es que cada vez también se va profesionalizando mucho más, ¿no? El circuito, mucho más los torneos, mucho más los equipos. Antes lo comentábamos, yo me acuerdo cuando era jugador, pues ibas a los torneos y te ibas a cenar, ¿sabes? Pues con 5 o 6 jugadores más, entrenadores, hacías una mesa de 10, 15 personas. Esto me lo ¿sabes? comentaba Fer Vicente también. Claro, y era un ambiente como mucho, aunque luego tú jugaras al día siguiente con ellos, pero era más distendido, ¿no? Yo creo que en ese sentido había más, no sé, más alegría, ¿no? Hoy en día se ha profesionalizado tanto que los jugadores van con su equipo. A la suya. Y ya es que no es que vayan suya, ¿no? Es que como viajan con tantas personas, ya es muy difícil quedar con todos, ¿sabes? Son como burbujas, son como equipos que van cada uno a lo suyo y entonces se ha perdido un poquito ese trato, ¿no? Personal, ¿no? Con los compañeros y eso lo he visto pues cuando he viajado, ¿no? Más como entrenador. Muy bien. Pato, ¿qué has hecho fuera del tenis? Porque sé que tienes hobbies, que te gusta mucho el vino. Sí. ¿Qué otras cosas has hecho fuera del mundo del tenis? Bueno, una vez dejaste de jugar. Pues sí, me encanta el vino. La verdad es que soy un gran aficionado y en su momento pues formé parte de una bodega como socio, Casalobos,
fue a través de Manolo Sanchís, jugador del Madrid. el jugador del Madrid, que bueno, pues creó esta bodega, ¿no? Con toda la quinta del Buitre y con otros personajes famosos. Pues estaba ahí Miguel Bosé, Andrés Belencoso, Emilio Sánchez también estaba y estaba yo. Y entonces, bueno, pues estábamos en ese proyecto, que estuvimos en el proyecto durante unos años, que al final no pudo ir adelante, pero bueno, que la verdad es que también fue una experiencia muy bonita, muy agradable y muy enriquecedora, porque bueno, pues conocí un mundo que a mí me apasiona y que, bueno, del que soy un gran aficionado. También en el mundo del jamón estuvimos metidos ahí. Bueno, fue una cosa paralela, o sea, más o menos iban de la mano, ¿no? Y luego, pues nada, pues ya hobbies míos, ¿no? O sea, tampoco grandes cosas, ¿no? ¿Qué hobbies tienes, Pato, a día de hoy? Pues mira, me gusta... Empecé a esquiar cuando dejé de jugar. Como yo. O sea, hace 2 años. Que soy malísimo, pero me divierto. Como ¿sabes? yo también. Pero bueno, al final se trata de eso. Me encanta el golf. Es un deporte que me apasiona, me gusta muchísimo. Y luego, bueno, pues con eso, el pádel me gusta también, voy jugando. Y ya te digo, con eso, con el tenis y un par de cositas más, estoy que bueno, tengo la agenda completa. Creo que tienes una anécdota muy, no sé cómo llamarlo, en Turquía. ¿Qué pasó en Turquía? Porque he leído un poco... Bueno, me gusta también la caza. La caza, bueno, va al hilo de esto. Va al hilo de esto, sí. ¿Y qué pasó en Turquía? Pues en Turquía básicamente pasó que me metieron en el calabozo. No sé yo cómo... Llegar a estar en un calabozo en Turquía... Sí, no, ahora lo cuento, me río. Peor que salir a la central de Roland Garros. Peor. O sea, digo, lo cuento y me río, pero en su momento, o sea, fue un trauma para mí. Pues mira, venía justo de torneo de Sudáfrica, que venía con Feli, y veníamos de Sudáfrica. ¿Puede ser que lo ganara Feli ese torneo? Sí, pero ese año no lo ganó. Ah, vale, no fue ese año. Después. Entonces, había un grupo de cazadores que habían organizado ese viaje a Turquía. Y yo estaba dentro del grupo porque de vez en cuando viajaba, pero claro, ellos se iban y yo llegaba el día antes de Sudáfrica. Y entonces, pero vente, no sé qué, no sé cuándo. O sea, viaje de Sudáfrica para ir al día siguiente a Turquía. Y yo digo, o sea, es inviable. Total. Al final, no sé cómo, me convencieron para Turquía. Entonces, bueno, para viajar, cuando viajas, pues, tema de las armas y munición y todo eso, necesita pasar pues unos controles, ¿no? ¿Sabes? Y permisos. Que registrar y permisos. Y yo no tenía tiempo para hacerlo eso. Total, que me fui directamente, no, pues no te preocupes, que allí te dejan, no sé qué, no sé cuándo. Total, que me fui sin nada y allí me dejaron pues un rifle y la munición y todo para poder cazar. Entonces, te lo cuento rápido, ¿Sí? De vuelta, cuando ya se termina todo, en la mochila que llevaba yo, me olvidó munición. El dejo horrible, pero la munición me lo olvidó. Entonces, claro, llego al aeropuerto, la mochila con una munición así. Que aparte, mala suerte, era el calibre del que utiliza el ejército, ¿sabes? Sí. Ahí, total. Que paso otra vez la mochila. Yo no tenía ni idea, ni me acordaba. Sí. Paso la mochila y empiezan a sacar las balas esas. Claro. O sea, no, por favor, que ven, es un grupo, no sé qué, no sé cuánto. Yo, como no tenía ningún permiso de nada. Nada que alegar. Nada que alegar, ¿sabes? No, es que no. Total. Pase. Me meten en un cuarto ahí en el aeropuerto y en el aeropuerto, pues interrogándome, me preguntas que si esto, que si no sé qué, se iban, volvían, no sé qué. Al final, después de 4 o 5 horas, me dijeron, usted véngase para acá, no sé qué, no sé cuánto, me metieron en un furgón y me llevaron a una comisaría que estaba al lado del aeropuerto y ahí tenían pues un calabozo, bueno, un calabozo era como una habitación. Una celda pequeña. Pero que había muchos. ¿Sí? Que compartías con más. Sí, había como 15 por ahí. Y con unos catres ahí, y entonces me dijeron, quítese el cinturón, quítese los cordones y para adentro. Madre mía. No, entonces cuando me metieron para adentro dije, bueno, o sea, ya se me vino a la cabeza Expreso de Medianoche, o sea, de todo.
menos mal que se quedaron 2 conmigo ahí, que no se volvieron porque ya se volvían todos a Madrid, se quedaron 2 conmigo. Sabiendo lo que te había pasado. Sí, no podían estar ahí conmigo, pero bueno, se quedaron ahí en Turquía y luego, pues gracias a los que iban, a Manolo, a través del Real Madrid, movieron hilos, Roma con Santiago, y al día siguiente vinieron mis amigos a decirme que por la tarde me iba y que me sacaban. Ya pero se acabó el calvario. Pasé una noche que no te puedes imaginar. No, me imagino que el peor momento, pero peor día de tu vida. Claro, sobre todo la gente que entraba y salía, porque iba ahí, ¿sabes? Lo peor de cada casa. Claro. Entonces fue horroroso. Terminamos ya, Pato, que te hago unas preguntas finales. ¿Tu mejor golpe? Mi mejor golpe, la derecha. ¿Sí? ¿Mejor que el revés? Sí. ¿Una superficie favorita? Pues al principio la tierra, al final pista rápida. ¿Mejor amigo dentro del mundo del tenis? Mejor amigo dentro del tenis, bueno, es que, vamos a ver. O varios. No tengo así un mejor amigo, ¿no? Quizá te diría mi hermano por la cercanía, pero he tenido muy buena relación con todos. Tengo, gracias a Dios, muy buenos amigos dentro del tenis y no te puedo decir uno, ¿sabes?, en concreto, porque... Los españoles en general. Los españoles en general, todos muy buena relación y muy buenos amigos. ¿Un torneo favorito? Torneo favorito de los pequeños Gstaad. A mí es lo que más me gusta también. De los grandes, quizá Indian Wells, y de los grandes Slam. ¿Por el golf o...? ¿Por el golf o porque te gustaba? Todo cuenta. No, me encantaba, porque era un torneo espectacular. Y de los grandes, al principio Roland Garros y al final Wimbledon. ¿Un ídolo? ¿Tenías algún ídolo en la infancia? ¿Algún... Michael Jordan. Ah, no era del mundo del tenis. Michael Jordan y luego en el mundo del tenis, Federer. Pero claro, ha sido un ídolo a posteriori. A posteriori, no, sí. ¿En tu infancia no tenías un referente del mundo del tenis? No. ¿Algún jugador que fuera tu bestia negra en el circuito que decías, a este tío no puedo ganarle? Sí, vamos, muchos, varios. Pero bueno, Nalbandian. Lo conozco bien, quiero hacerlo en podcast. Pues Nalbandian era mi bestia negra. Aparte, yo que ya... O sea, de hecho... tengo una anécdota. Gracias a él alargué mi carrera 6 meses más. ¿Por qué? Porque me iba a retirar en el torneo de Madrid, en el Mutua Madrid, que era el primer año que se hacía en Madrid, en pista cubierta, en la casa de campo, y me tocó con él en primera ronda. ¿Y qué? Y me pintó la cara. O sea, me metió 6-1, 6-2. ¿Cómo jugaba, No, claro. O sea, y dije, o sea, yo no me puedo retirar así. Entonces alargué 6 meses más y me retiré en el torneo del Espinar. Y te explico por qué era mi bestia negra. Mi derecha, zurdo, claro, que era mi mejor golpe, que tiraba mucho sobre el revés de los otros, le tiraba al revés de Nalbandian. Y ahí se me reía. O sea, claro, jugaba a su revés y hacía lo que quería. Entonces, contra los que han tenido buenos reveses, he sufrido mucho. Nalbandian, Gaudio era otro de los que era difícil para mí. Y esos son los que recuerdo así, ¿sabes? ¿Momento más feliz en una pista de tenis? Difícil, ¿eh? Pues, no sé. Cuando gané mi primer título... El de Holanda, el de Holanda. Claro, debió ser... Ese fue cuando gané el último, ¿Qué fue el último? Scottsdale, que fue mi mejor título a nivel... ¿Qué torneo era? Scottsdale. Ya, pero ¿qué era? Era 250, sí, pero gané a 3 top 10. En ese torneo. En el mismo torneo. ¿Qué eran? Agassi, Hewitt y Magnus Norman. Joder, macho. Sí, Norman y... Norman estuvo 2 del mundo. 2 del mundo, ahí era el 4 y... No, o sea, Hewitt en semis y Norman en la final. Joder. Y Agassi en primera. Y por último, ¿a quién te gustaría que entrevistásemos? ¿A quién me gustaría? Sí. Personaje del mundo del tenis. Ojalá Michael Jordan, pero creo que está difícil. Déjame pensar. Del mundo del tenis, ¿no? ¿Puede ser cualquiera? Sí, quien tú quieres. No tiene por qué ser jugador, ¿eh? Puede ser un entrenador, manager, cualquier persona del mundo del tenis. Joder. Hay muchos, ¿eh? Uno, el primero que se te venga a la cabeza. A mi hermano. Venga, pues a tu hermano. Sí.
Ya lo cogeré por banda e intentaré Ahora ya le he entrevistarlo. metido ahí. No, bien, joder, una persona que ha entrenado a Sí, yo creo muchísima gente. que Tiene sí, un... es una buena entrevista, ¿sabes? Y interesante. Ha entrenado a muchísimos jugadores y te puede dar una buena perspectiva, ¿no? Muy bien, pues lo haremos. De ese mundo. Si él quiere, lo haremos. Bueno, Muy Pato, bien. pues un placer y encantado. Carlos, el placer ha sido mío y bueno. Y que sabes sigas tan cuando en quieras. forma como estás. Bueno, lo intentaremos. Muy Esto bien. es por el buen vino. Exactamente.